Bien, ya estamos de vuelta acá en Vox Populi 2020, el programa sobre actualidad regional y nacional, y ya estamos en compañía de Manuel Gallardo, él es candidato constituyente por la democracia cristiana. Bienvenido, Manuel, acá a Vox Populi 2021. ¿Cómo estás? Hola, Ante, un gusto. Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve y que nos escucha también por todas las plataformas de Radio Polar. Así que encantado de estar en esta tarde contigo. Manuel, bueno, como conversamos previamente, tú has estado presente en este tiempo en Polar Comunicaciones junto a Vladimir Misa durante la mañana, pero para quienes sintonizan el Vox Populi queríamos que te presentaras. Sí, bueno, mi nombre es Manuel Gallardo Soto, acabo de cumplir 30 años, soy candidato joven, digamos, a la Convención Constitucional, vengo del Oteo Ibelich, ahí en la población Carlos Ibáñez, donde me crecí, donde hice toda mi infancia, pude estudiar becado en el Liceo San José de Punta Arenas y posteriormente ingresé a la Universidad de Magallanes, donde estudié la carrera de Trabajo Social, escuela en donde también hoy día soy docente universitario. Ahí tuve la posibilidad, primero en el Liceo San José, de ser dirigente estudiantil y después también en la Universidad de Magallanes, presidente de la carrera de Trabajo Social y también presidente de la Federación de Estudiantes. Posteriormente, como muchos magallánicos, para seguir perfeccionándome, migré a Santiago y estudié un magíster en Gobierno y Sociedad en la Universidad Alberto Hurtado y actualmente, por un par de meses ya que me quedan, porque estoy en el límite de la edad, soy presidente nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana y bueno, y el año pasado también me tocó la tarea de ser secretario ejecutivo del Comando Nacional Yo Apruebo, me tocó ahí coordinar el despliegue territorial del comando, la franja electoral y bueno, actualmente candidato a constituyente por la región, tratando de difundir en todos los espacios que se pueda nuestras ideas, no solamente de lo que queremos para la Convención Constitucional, sino que también para una nueva forma de hacer las cosas en una política que está tan desprestigiada, tan alejada de la ciudadanía y que me parece que hay una confianza ahí que se tiene que retomar. Perfecto, sí, y bueno, retomando un poco, yo la semana anterior conversé con Nelson Leiva, también tu compañero de lista, y sacábamos en conclusión durante la conversación de que lejos de los partidos de mantenerse, muchos como que tratan de taparse, no, yo no pertenezco al partido, etcétera, etcétera, de que ustedes quienes participan y hacen vía partidaria y son jóvenes que vienen a ser llamados a hacer el recambio generacional, son los llamados a liderar el próximo proceso constituyente, ya que además de ser jóvenes poseen la fortaleza, que yo no lo considero una debilidad, de venir de una orgánica partidaria que les da sustento a sus proyectos, a sus ideas. Sí, mira, ahí esa pregunta me la hacen harto y es bueno tener un tiempo más o menos Lo tiene. preciso para explicarla. Yo milito por dos razones. Una, porque creo que la política es un ejercicio colectivo. Hay políticos que el proyecto más importante siempre es que su propio apellido y su propia figura siga creciendo y a mí eso no me gusta. O sea, creo que esto hay que hacerlo colectivamente. ¿Por qué elijo este lugar? Bueno, porque creo en el humanismo cristiano y esa es la visión de sociedad con la que he trabajado, no ahora, sino que toda mi vida, desde la pastoral juvenil, las misiones, el voluntariado, la dirigencia estudiantil, el trabajo comunitario en general. Pero es bueno que la gente entienda que uno vive las mismas indignaciones que el ciudadano común y corriente, el que no milita, con los propios partidos. En mi caso, siendo presidente nacional de la juventud, cosa que no es muy fácil siendo magallánico, hubo que recorrer todo el país, en fin, yo me he tomado el partido, literalmente, hemos hecho tomas manifestándonos, he ido a reclamar a la Cámara de Diputados, al Senado, cuando no me gustan las votaciones de mis parlamentarios, he ido a exponer a las comisiones sobre control preventivo de entidad, sobre voto obligatorio, una serie de materias en donde muchas veces la juventud piensa muy distinto a lo que piensan las cúpulas de los partidos o las directivas. Y uno lo que hace simplemente es dar la lucha desde adentro para también cambiar estas instituciones que están desprestigiadas, que se han alejado de la gente y que me parece tienen que estar al servicio de la ciudadanía y en ningún caso servirse de la ciudadanía. Entonces, yo me paso en campaña que le digo a la gente, mire, yo comparto la misma indignación que usted y de hecho por eso soy candidato tan joven, porque creo que nos podemos seguir con los mismos de siempre, creo que hay que cambiar, que hay que mostrar rostros renovados, gente que no hemos ido preparando desde la dirigencia social, la dirigencia estudiantil, que también hemos tratado de estudiar para prepararnos y creemos que nos merecemos una oportunidad. Ya nos ganamos la posibilidad de ser candidatos, que en un partido tradicional, tú lo vas a saber,
no es muy fácil ganarse el cupo, eso lo hicimos con mucho empeño y hoy día hemos estado desplegando una campaña que no solamente tiene, digamos, su punto culmine en Punta Arenas, sino que también en el resto de la región. Tenemos un tremendo equipo armado de mucha territorialidad. A pesar de la pandemia, hemos abogado por llegar a aquellos que no tienen medios digitales, a aquellos que no pueden conectarse a un cabildo virtual, a aquellos que no tienen acceso a las redes sociales, y en eso hemos llegado a Cerro Sombrero, a La Estancia, a Cerro Castillo, porque entendemos que todas y todos tenemos que sentirnos constituyentes, y que el proceso constituyente hay una cuestión fundamental sin la cual va a fracasar de todas maneras, que es la participación. Nosotros no podemos ser electos, yo espero ser electo constituyente por Magallanes, irnos a la montaña a escribir la nueva constitución y volver con las conclusiones. Por el contrario, el proceso, su legitimidad está en la participación, está permanentemente en terreno, y que la gente vea que uno no defiende a ningún grupo de interés, a ningún grupo en particular, sino que lo que quiere uno es representar a la tierra que lo vio nacer, que lo vio crecer, que en el caso de uno le permitió desarrollarse, y bueno, y por eso estamos en esta candidatura. Sí, por supuesto, pero de todas formas deben haber ya algunas ideas previas antes de escuchar el mandato, y bueno, tú cuando sales a recorrer, a hacer campaña, conversas con la gente, vas recogiendo ideas, también el partido político tiene ciertas dogmas, ciertos lineamientos que va comenzando a hacer toda una propuesta de un candidato. Respecto a las propuestas del candidato que son construidas a través de eso, quería saber particularmente, comenzando la conversación solamente, después vamos a ir tocando otros tópicos, las propuestas que a ti te parecen más prioritarias dentro de lo que puede ser la constitución política de Chile respecto del gobierno, de descentralización. Sí, mira, nosotros tenemos nuestro programa inscrito en el CERVEL y lo difundimos permanentemente por nuestras redes sociales, y tenemos 3 materias fundamentales que son las que yo digo para mí son innegociables en la Convención Constitucional. Y una de esas justamente tiene que ver con la descentralización, pero no le llamamos descentralización, porque creemos que la descentralización se queda corta para los desafíos del país. Hablamos de la regionalización. Eso implica cambiar la Constitución y convertir a Chile en un Estado unitario y regionalizado. ¿Qué significa Estado regionalizado? Básicamente 4 componentes. El primero, la posibilidad de generar impuestos regionales, que hoy no existe. Segundo, mayores niveles de autonomía presupuestaria sobre los dineros de la región, que hoy no existe. Tercero, mayores niveles de autonomía en las decisiones de las autoridades locales, digamos comunales, y también de los gobiernos regionales. Hoy no existe. La pandemia prueba aquello. Y cuarto lugar, participación ciudadana en el territorio, es decir, construir una nueva convivencia en lo local y en lo regional que permita que las decisiones que se van adoptando tengan, ¿no es cierto?, un sello ciudadano y no sea solamente una decisión de los representantes. Que eso después se liga con nuestra segunda propuesta, que es la de avanzar hacia un modelo de democracia participativa, porque entendemos que la democracia representativa se quedó corta, por lo mismo que hablamos, la desconfianza en los partidos, en el Congreso, en los jueces, en las iglesias, en el ejército. Por ahí se salvan ustedes, las radios y los bomberos, ¿no? En fin, Manuel, particularmente, vamos a lo que son los impuestos. ¿Estos serían impuestos generales? ¿A quiénes serían aplicados estos impuestos? Mira, hoy día, ¿cómo funcionan los impuestos en el país? Las empresas, las personas a través del IVA, los emprendimientos, todos pagan un cierto nivel de impuestos, ¿no es cierto? Y esa recaudación es centralizada. Y esta Constitución no permite, por ejemplo, no sé, tú tienes un emprendimiento y que por parte de ese emprendimiento pagas, ¿no es cierto?, un impuesto, un PPM, una serie de cosas, ¿no? ¿Para qué vamos a enredar a la gente? Pero el Estado no puede decir, mira, del emprendimiento de antes vamos a reinvertir en lo mismo que se dedica a él el impuesto que recaudamos. No, va todo a un fondo común y después el Estado va viendo a qué lo distribuye. ¿Qué planteamos nosotros? Que hoy día haya un porcentaje que sea de recaudación regionalizada. Pongo un ejemplo que lo conversábamos con la gente de la comuna de Torres del Paine en la localidad de Cerro Castillo. ¿Qué pasaría si por el impuesto que se le cobra a los extranjeros, mira, solo a los extranjeros, por concepto de entrada al Paine, parte de ese presupuesto tenga que tener una recaudación localizada y que quede ¿dónde? En el gobierno regional o en la comuna de Torres del Paine, con la especificación de que tiene que ser reinvertido ese dinero que se recauda justamente en promover el turismo, a lo menos 3 cosas: transporte, hospedería y industria gastronómica. ¿Por qué?
para hacer de la localidad de Cerro Castillo un paso obligado para todos los extranjeros que llegan al Paine, y no esto que te meten en un bus en el aeropuerto de Punta Arenas y te llevan directo al parque, saltando de toda una ruta turística en donde los extranjeros podrían dejar dinero, y eso finalmente termina generando un círculo virtuoso de reinvertir en la propia región. Eso la Constitución actual no lo permite, y un Perfecto, Estado perfecto. sí lo permite. Pero particularmente, en ese caso, saco la conclusión, bueno, dentro de la composición del PIB no tengo la cifra exacta, pero Magallanes, por lejos, no es la región que más aporta al PIB. Me refiero, por ejemplo, al caso de lo que es Antofagasta y lo que es el Cobre, quizás quedaríamos en desventaja en esa situación. Claro, pero hoy día quedamos en una desventaja mucho, mucho mayor, que es que, de hecho, ¿por qué no podemos ser un Estado federado? Porque mucha gente me ha preguntado, oye, pero ¿por qué no ser mejor un Estado federado? Justamente por algo que tú planteas, que las regiones que se autosustentan en Chile serían muy pocas, ¿ya? Serían muy pocas, serían probablemente 2 o 3, aparte de las que nombraste, las que podrían por su propia, digamos, producción, porque no habría ninguna posibilidad de que la región de Valparaíso, por ejemplo, se autosustente, absolutamente ninguna. La Quinta Cordillera es prácticamente una región donde más bien genera más inversiones del Estado que lo que se autosustenta. Pero yo no digo que todo el impuesto quede en la región, por eso es que hablo de un Estado unitario y regionalizado, no un Estado federal. Entonces, ¿qué te permite? ¿Qué nos interesa a las y los magallánicos? ¿Cuáles son los fuertes de la región? Primero, esa discusión habría que darla con los gobernadores regionales, que por lo demás van a tener una gran frustración al momento de asumir sus cargos, y por eso es tan importante que en la Convención Constitucional los dotemos de mayores atribuciones, porque se van a dar cuenta que van a estar muy amarrados de mano. Por eso yo hablo de Estado unitario y regionalizado, de tal manera que los impuestos regionales, ¿dónde los podemos definir? Turismo, por ejemplo. Productividad, todo lo que sucede con las salmoneras, todo lo que sucede con el tema del gas, con diferentes materias productivas, que nosotros digamos, mira, aquí está el fuerte, y eso con qué lo ligamos también, que es una cosa que hemos desaprovechado en la región. Yo lo trabajé mucho cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la UMAC, y trabajamos mucho con el Centro Universitario de Natales. Sigo con el ejemplo de Natales, digo, para que se note el círculo virtuoso que se puede generar. Te mencionaba lo de los impuestos en el Torres del Paine, para que queden en la comuna y se reinviertan. ¿Por qué no podemos pensar desde el Centro Universitario de Natales aquellas materias no solamente profesionales, porque nos vendieron esta idea de que todo el mundo tiene que ser profesional, y eso no es así? El mundo desarrollado avanza hacia resucitar y crear nuevos oficios, como también la tecnificación del trabajo. Entonces, justamente instalar las capacidades técnicas y profesionales desde el centro universitario que se requieran para la acuicultura, que se requieran para el turismo, para los nuevos proyectos de inversión que pueden venir en la región, pero eso solo se hace con mayores niveles de autonomía. Porque si cada peso que se gasta en la región, aparte del FDNR que lo administra el CORE, va a venir todo cortado desde Santiago, en los programas y las políticas públicas que Santiago creen deben aplicarse en Magallanes, vamos a seguir con esta frustración permanente de las mismas autoridades que saben que están gastando plata en algo que en nuestra región no tiene probablemente mucho sentido. Entonces, sin duda, tú le das una gran relevancia a lo que va a ser el próximo gobernador regional, y, por supuesto, lo que también se ha concluido casi unánimemente es de que el gobernador regional debiese tener mayores atribuciones y que próximamente se le pudiesen conceder desde el gobierno central. Manuel, ahí viene una pregunta política. ¿Quién es tu candidato a gobernador? Nosotros yo soy parte del Pacto Unidad Constituyente, Nosotros fuimos a una primaria con Juan Francisco Miranda, la perdimos con Jorge Flie, y hoy él es el candidato de a lo menos el pacto de unidad constituyente. Entiendo que no sé si de toda la oposición, se cayó, creo, la candidatura, que es lamentable, me parece a mí, de Dani Boreterovich, porque yo creo que una democracia uno espera no dejar los competidores en el camino, sino que ojalá todos puedan llegar a la papeleta del sector que sea, ¿no? Pero hoy día el candidato de unidad constituyente al pacto que yo pertenezco, que tiene en los constituyentes su rostro en la lista de la prueba, así nos llamamos, el candidato es Jorge Flies, que fue el triunfador de la primaria de noviembre. Perfecto. Bien, retomando un poco la conversación, estábamos hablando sobre constitución, estábamos ya abordando como tus 3 ejes que no se deben tocar, que no se deben transar.
Ahora, respecto de lo que mucho también está dentro del debate, es que existen muchas expectativas, así debe ser, porque un 80% de la población a nivel nacional votó por el apruebo, entonces hay muchas expectativas versus lo posible, lo que puede hacer un marco legal como es la Constitución, que no es precisamente muchas de ellas los anhelos que son materia de ley, por ejemplo, lo que es específicamente pensiones. Quería saber, ¿qué tipo de derechos a ti tú te comprometes a llevar a la convención y de qué manera llevarlos a cabo? Hay muchas propuestas. Sí. Mira, ese es el tercer eje de la... Primero, Estado regionalizado. Segundo, democracia participativa. Tercero, en positivo, terminar con el Estado subsidiario. ¿Qué significa eso? Avanzar hacia lo que nosotros llamamos un Estado social y ecológico garante de derechos sociales. En simple, ¿qué significa? Que todas aquellas materias que nosotros consideramos fundamentales para el desarrollo de la persona en su vida no queden a la especulación del mercado, sino que el Estado cumple un rol fundamental. ¿Qué salta en esas cosas? Tú nombraste alguna y yo agregaría otra. Nombraste el tema de pensiones. Dicho sea de paso, la Constitución no dice nada en materia de pensiones. Segundo, en tema de salud, ¿qué dice la Constitución en materia de salud? Que uno tiene derecho a elegir en qué sistema puede cotizar. El 80% de la gente cotiza en FONASA y solo el 20% en ISAPRE. La pregunta, ¿todos tienen la oportunidad de elegir dónde cotizar? Mentira, porque si el 50% de las y los trabajadores gana menos de 393.000 pesos, no todos tienen derecho a elegir. ¿Qué proponemos nosotros? La salud como derecho social garantizado por la vía de un fondo único de cotización. ¿Qué quiere decir eso? Que todos coticemos en un fondo único en donde se pueda elevar la vara justamente de acceso a una salud de mayor calidad, disminuir las listas de espera y que quienes legítimamente les vaya un poco mejor y tengan más recursos puedan seguir ocupando las ISAPRES, pero en el formato de seguros complementarios. Tercero, en materia educacional, lo mismo, que no dependa de cuánto tus padres tienen, de dónde vienes, dónde naciste, de tu barrio, dónde terminas estudiando y a qué calidad de la educación terminas accediendo. Y en pensiones, déjame retomar ese tema. Sí, hoy día no dice nada la Constitución. ¿Qué proponemos nosotros? Hoy día existe un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa? Que cada uno cotiza y se raja con sus propias uñas. La sociedad a la que yo aspiro es una sociedad en donde funcionemos más bien como comunidad. ¿Y esto cómo se representa en el sistema de pensiones? Garantizando una pensión básica universal. ¿Qué significa una pensión básica universal? Por ejemplo, si nuestra cotización el día de mañana nos da para tener una pensión de 350.000 pesos, pongo como ejemplo, tengamos una base de 200.000, es decir, que sea de 550.000. Ahora viene la pregunta, ¿cómo financio esos 200.000 pesos? Porque hay que financiarlo. 3 vías. Primero, aporte estatal directo, que hoy día no existe. Segundo, aumentar progresivamente de a muy poquito porcentaje el aporte patronal. Y tercero, y lo más importante, que está comprobado que funciona en todos los países del mundo, solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa eso? Que quienes estamos en activo hoy día, los más jóvenes, parte de nuestra cotización va a un fondo solidario y ese fondo solidario ayuda a financiar las actuales pensiones. Y que cuando nosotros nos toque jubilar, no sé cuándo nos va a tocar Dante, 2060, 2070 por ahí, los jóvenes, los activos de esa época, en ese fondo solidario también cooperen con su... Perfecto, pero Manuel, respecto de ese punto, lo que tú llamas, eso es un sistema de reparto. No. Y el grave, no. Sí, no. Mira. No, el sistema de reparto... Lo tengo súper claro. Mira, respecto de ese punto en particular, hay un problema, bueno, saltemos ese punto, pero el problema en general del aporte intergeneracional es que la población en general va envejeciendo y cada vez más aumenta la cantidad de población inactiva versus la activa. Nos está quedando un minutito, así que si puedes comentar ese minutito en particular. Sí, adelante, tienes el minuto. No, yo hablé de sistema mixto. El sistema de reparto es cuando todo va a un fondo solidario. Yo hablo de mantener la capitalización individual. Ojo. Sí, nosotros ya tenemos un 10% de capitalización individual. Todo lo que coticemos extra, yo propongo que vaya a un fondo solidario. Eso es un sistema mixto. Los sistemas de reparto fracasaron en el mundo al igual que los sistemas de capitalización individual, por lo que tú dices. Tasa de mortalidad esperanza de vida aumenta y tasa de natalidad disminuye, es decir, se dio vuelta
la pirámide. Lo que proponemos nosotros es mixto. Mantenemos cotización, capitalización individual, vamos aportando a nuestros fondos, pero también una parte va a este fondo solidario que ayuda a financiar las actuales pensiones. Manuel, se nos hizo cortísimo el tiempo, sí. Me está pidiendo ahí el control que se tiene que ir a grabar un próximo programa. Espero conversar contigo porque quedaron hartos temas, está buena la conversación. Antes de las elecciones, no sé, bueno, quizás la próxima semana ya vuelve Soledad, no sé, pero muy interesante la conversación. Muchas gracias, Manuel. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 16 horas. Nos volvemos a reencontrar aquí a través de Polar Comunicaciones en una nueva edición de Vox Populi. Hasta mañana.